Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, haremos una crítica marxista al posmodernismo. Y esto debido a que fue la opción ganadora en la pestaña de comunidad. Si tú eres nuevo y deseas participar en la elección del próximo tema de video, no te olvides de suscribirte y estate al tanto de la pestaña de comunidad. Asimismo, también puedes apoyar dándole un me gusta, comentando o compartiendo el video, así como haciéndote miembro del canal o apoyando voluntariamente mediante el siguiente código de Yape. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. El capitalismo ya fue estudiado desde Marx y Engels, pero no por ello decimos que el posmodernismo ya existe generalizado desde esa época. El posmodernismo como tal es una corriente filosófica entre comillas algo reciente. Entonces nosotros también tenemos que ver esas condiciones económicas que propician ese pensamiento ideológico que también van a tener cierto carácter entre comillas reciente. Es por ello que vamos a estudiar el capitalismo imperialista. Capitalismo imperialista. Marx y Engels estudiaron la etapa de capitalismo liberal. Sin embargo, no lograron presenciar la etapa de capitalismo monopolista. Quien lo hizo fue Lenin, de quien se extraen las conclusiones que caracterizan a la sociedad imperialista. Vamos con una cita de Stalin en el libro Historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética que dice lo siguiente. Lenin ponía de relieve que, bajo las condiciones del imperialismo, se agudizan especialmente el desarrollo desigual y las contradicciones del capitalismo, y que la lucha por los mercados para dar salida a las mercancías y exportar capitales, la lucha por las colonias y por las fuentes de materias primas, hace que se produzcan inevitablemente y de un modo periódico guerras imperialistas por un nuevo reparto del mundo. Estas condiciones tienen mucho que ver con el posmodernismo. Recordemos que la muerte de los grandes relatos y de esos mitos, entre comillas, occidentales, se producen en una época de posguerra, en donde las guerras mundiales terminaron por decepcionar ese supuesto proyecto moderno. Y como nosotros sabemos muy bien desde el marxismo, el imperialismo, bajo su desarrollo desigual del capitalismo, genera estas guerras imperialistas. Lenin entiende que la composición orgánica creciente del capital a escala mundial termina por generar un desarrollo desigual del capitalismo. La finalidad de incrementar el capital constante en los países industriales termina por condicionar a otros países a aportar mayormente capital variable y mercados de consumo, generando en estos un desarrollo capitalista más lento. Esto se produce por la exportación de capitales, exportación de mercancías y extracción de materias primas. Cuando las mercancías y los capitales se encuentran amontonados en un país, buscan traspasar sus fronteras, esto con la finalidad de valorizar constantemente el valor. Y nosotros sabemos muy bien que la valorización del valor se extrae por medio del plusvalor, y que en este caso particular el plusvalor relativo se extrae mediante el desarrollo de las fuerzas productivas. Y para desarrollar las fuerzas productivas necesitamos salir de los límites de un país, y esa salida por buscar nuevos mercados termina siendo bastante brusca, desarrollando industrialmente a los países que exportan capitales, o sea, desarrollando el capital constante, condenando a los países poco desarrollados a mantener una industria un poco escasa, condenados a exportar al mercado mundial principalmente materias primas y fuerza de trabajo o capital variable. El capital industrial se centraliza y mediante la mezcla con el capital bancario se convierte en capital financiero. La sociedad capitalista atraviesa su fase superior, la imperialista. El desarrollo desigual se manifiesta en todo el mundo y mediante esta pequeña gráfica podemos explicarlo. Si A, B, C, D, E y F son países distintos y las barras celestes son el grado de desarrollo capitalista, podemos ver cierta diferencia. Este desarrollo desigual hace que el capitalismo choque con modos de producción aún inferiores, y si bien hace que el capitalismo se expanda a estos países, estos aún conservan rezagos ideológicos, manteniendo contradicciones entre lo viejo y lo nuevo. Esto es importante porque el desarrollo desigual del capitalismo en el mundo también genera en el mundo un desarrollo desigual del conocimiento y muchas veces a nivel de determinados países rezagos en el conocimiento científico. Y ojo, rezagos que mediante el mercado mundial, la exportación de mercancías y la exportación de capitales se van a terminar expandiendo a todo el mundo. Es ahí donde aparece la entremezcla de información. Ello nos lleva a analizar la información y verdad. El desarrollo desigual del capitalismo genera a su vez un desarrollo desigual a nivel del conocimiento. Mientras unas sociedades adquieren concepciones más avanzadas, otras aún mantienen algunas atrasadas. Asimismo, el imperialismo permite la constante interacción de diversas culturas y la información que manejen.
Esto último es posible gracias al mercado mundial y el desarrollo técnico de los medios de comunicación y transporte. Con respecto al carácter internacional del imperialismo, Mariátegui dice que, y vamos con una cita en un artículo que se encuentra dentro del texto El proletariado y su organización, que dice lo siguiente: todo tiende a vincular, todo tiende a conectar en este siglo a los pueblos y a los hombres. En otro tiempo, el escenario de una civilización era reducido, era pequeño. En nuestra época es casi todo el mundo. Aquí Mariátegui se está refiriendo al carácter internacionalista del capitalismo imperialista. El mercado mundial permite la exportación constante de nueva información. Información que no solamente va a venir de los países altamente desarrollados en el capitalismo, sino también de los países que no han podido desarrollar el capitalismo de la misma forma. En realidad, la exportación de capital y la constante valorización del valor permitió el desarrollo del transporte y el desarrollo de la comunicación. Y ojo, el desarrollo del transporte y el desarrollo de la comunicación sirven a su vez al desarrollo del capital. Esto es algo importante que quizás podamos abordar en otro video. Pero en resumidas cuentas vamos a dar un ejemplo. Hace poco se celebraron los carnavales en Cajamarca y las personas agarran sus celulares y comienzan a grabar mientras están festejando. Es curioso cómo una transmisión en vivo puede llegar desde el Perú en Cajamarca a 1, 2, 3, 4, digamos 5 segundos de diferencia a Europa. Allí, por ejemplo, las redes sociales nos permiten acceder a información que está al otro lado del globo. Esto hace que la información recorra todo el mundo. La información recorre, al igual que la mercancía, todo el globo. Las viejas formas de vida y culturas incaicas son estudiadas por científicos alemanes. En países como México se realizan clases para estudiar el pensamiento de Aristóteles. Los movimientos de emancipación racial, sexual, etc. consiguen aliados en otros continentes. Se genera un cúmulo inmenso de contenido variado a nivel mundial. Se presenta la necesidad de encontrar, dentro de todo el cúmulo de información, qué es lo verdadero. Frente a esto, lo que el posmodernismo hace es, en esencia, renunciar a la verdad objetiva. Busca asestar un golpe contra esos, entre comillas, grandes relatos o, entre comillas otra vez, modelos cerrados que la modernidad no pudo coronar en la sociedad. ¿Cuál es la propuesta del posmodernismo? Por ejemplo, Lyotard iba contra los grandes relatos en defensa de pequeños relatos en la sociedad. Asimismo, también Gianni Battimo hace una referencia con la Torre de Babel al conjunto de información que nosotros tenemos hoy en día, criticando asimismo a los modelos entre comillas cerrados. Como podemos ver, el imperialismo, bajo su desarrollo desigual, permitió el intercambio constante de información de diferentes culturas, sociedades, tanto de capitalismo desarrollado como inclusive desde el precapitalismo. Como podemos ver, en primer lugar, la información generalizada en el mercado mundial se debe al imperialismo. Y con respecto a su contenido, hablamos del desarrollo desigual del capitalismo, en donde el desarrollo del conocimiento es también diferente, ya que gracias al mercado mundial no solamente se comparte información de conocimiento científico, sino también información de conocimiento, por así decirlo, en rezagos precapitalistas. Toda esa información, sumado a las guerras imperialistas de rapiña por adquirir nuevos mercados, termina generando a nivel ideológico una fragmentación, una ruptura frente a ese conjunto de ideas o esos grandes relatos. Y justamente mediante ese discurso lo que se está haciendo es negar la verdad objetiva. No existe supuestamente una verdad objetiva debido al fracaso de la modernidad, evidencia de las guerras mundiales. Lo que existe son verdades parciales, opiniones, relativización. Es allí donde el subjetivismo se impone a la ciencia, al conocimiento objetivo. Y como podemos ver, eso es una expresión ideológica de las contradicciones del sistema capitalista en su fase imperialista. Vamos a profundizar un poco más en la negación de verdad. Negación de la verdad. Esta negación de la verdad objetiva podemos verla en diferentes aspectos, optando por una defensa de verdades parciales, relativizando el conocimiento científico. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, hablemos de la ley del valor. La ley del valor dice que una mercancía se intercambia por otra debido al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Esto es una igualdad entre dos mercancías cualitativamente distintas. Claro, la ley del valor dice que una cosa se intercambia por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Eso nos permite igualar dos mercancías cualitativamente distintas o que tienen distinto valor de uso. Haciendo abstracción se igualan a un tercero, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Todas las mercancías pueden igualarse por más que sean cualitativamente distintas, pero esto también se va a manifestar a nivel ideológico. Si el ser determina la conciencia, entonces las relaciones económicas se terminan por expresar ideológicamente. Esto hace que el cúmulo de información expandida por todo el mundo tienda, al igual que la mercancía, a una igualación
una cosmovisión X tiene el mismo valor que una cosmovisión Y, relativizando y subjetivando la verdad al punto de fragmentarla en varias partes. Es así como el intercambio de equivalentes se expresa ideológicamente en el posmodernismo. Por ejemplo, en el mundo comúnmente prima la epistemología positivista o neopositivista. Esta epistemología positivista, ojo, es meramente burguesa, pero vamos a usarla como ejemplo. Sin embargo, en algunos países poco desarrollados se generan visiones alternativas parciales, entre comillas, que tienen mucho que ver con el desarrollo desigual del capitalismo, que terminan proponiendo cosas como epistemología andina y amazónica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso alguna de estas dos epistemologías es verdadera? Pues para el posmodernismo ninguna lo es, y las dos lo son al mismo tiempo, porque solo existen verdades parciales. Entonces este tipo de cosas lo que hacen es simplemente reproducir ideológicamente el capitalismo, relativizan la verdad al punto de destruirla. Lo mismo podemos ver aquí en América Latina con el proyecto de un filosofar latinoamericano. Si es que no existió una filosofía meramente auténtica en los pueblos precolombinos y hasta ahora se tiene una filosofía imitativa, se debe a cuestiones meramente económicas, se debe a que en su debido momento los pueblos precolombinos no tuvieron una forma general del valor, y de este problema ideológico surgen justamente estos proyectos decolonizadores, que en su momento le critiqué a Enrique Dácil y que muchas personas no entendieron. Creo que ahora lo van a comprender un poco mejor. Otro ejemplo, la historia de la filosofía, que principalmente es europea. Eso es cierto. Ahora bien, lo que se quiere hacer muchas veces en Latinoamérica como proyecto es crear una filosofía auténticamente latinoamericana que le haga contrapeso a la filosofía europea. Eso, compañeros, es reproducir la ley del valor a nivel de la conciencia. La filosofía surge bajo determinadas condiciones materiales, bajo el desarrollo de la producción mercantil y bajo el desarrollo del valor de cambio. Pero eso no lo entienden nuestros filósofos latinoamericanos y buscan un proyecto que evidentemente nunca va a ser realizable. A nivel ideológico, como dos mercancías se igualan, también la diferente información se termina por igualar, renunciando a la verdad. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. El posmodernismo es producto ideológico de la ley del valor en la sociedad imperialista. Su finalidad es fragmentar la verdad objetiva hasta disolverla en la parcialidad subjetiva. Esto lo hace plenamente burgués y conservador. El marxismo afirma que existe solo una verdad y que ésta se encuentra sumergida en la realidad objetiva e independiente. Por ello, el marxismo lucha constantemente contra el subjetivismo y considera la práctica como criterio de verdad. La verdad es solo una y solo una práctica es capaz de conquistarla. Es por ello que los movimientos posmodernos muchas veces terminan fragmentando a la misma clase obrera, por no decir los intentos de considerar al marxismo como un mito ya superado, por no ver estos trabajos posmodernos diciendo que el marxismo es eurocéntrico. Otra vez, allí aparece el tema de la fragmentación, o sea que el posmodernismo lo que hace es conservar el sistema capitalista de producción. El posmodernismo no es revolucionario, ni mucho menos. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, compañeros, por haberme acompañado hasta el final. No se olviden de que si son nuevos pueden apoyar suscribiéndose, comentando, dando me gusta y compartiendo el video. Asimismo también pueden apoyar haciéndose miembros del canal o donando voluntariamente al siguiente código de Yape. Y nada más. Yo me despido, muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad.